Hi everyone and welcome. We are joined today by Peter Schiff. Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña Peter Schiff, fundador y director ejecutivo de Euro-Pacific Asset Management y también presentador del podcast The Peter Schiff Show. Además, publica actualizaciones en X o Twitter, donde más de 1 millón de seguidores siguen sus comentarios sobre desarrollos económicos. También cabe añadir que es autor de varios libros excelentes. Así que de nuevo, gracias por volver al programa. Thank you again for being back on the show. Un placer. So Trump has his ups and downs. Así que Trump tiene sus altibajos. Supongo que ya sabes, recientemente anunció el fin del intervencionismo y la construcción de naciones en Arabia Saudí, lo cual es un avance muy positivo. Pero en el ámbito económico, hay más confusión, creo. Es decir, Trump subió, obviamente, los aranceles en el Día de la Liberación, y China parecía ser un objetivo clave, y luego los retiró y declaró la victoria. ¿Qué opinas de esta victoria en la guerra comercial? ¿Es una maniobra publicitaria o qué piensas al respecto? Bueno, en primer lugar, Trump declaró la guerra y luego se rindió y lo llamó una victoria. La victoria consiste en que nos salvó de nosotros mismos, aunque no es una salvación completa. No creo que hayamos salido del peligro, pero ya sabes, Trump nunca tuvo las cartas para ganar la guerra desde el principio. Creo que evaluó la situación al revés. Toda la guerra comercial estaba mal planteada de todos modos, porque los déficits comerciales no son el resultado de que los extranjeros nos engañen o nos estafen, o de malos acuerdos comerciales. Los déficits comerciales son el resultado de nuestros propios errores de política fiscal y monetaria cometidos durante décadas. Esto no es nuevo. Así que acusar al resto del mundo de causar problemas que se originan en Estados Unidos no los resuelve. Centrarse en el síntoma, que es el déficit comercial, en lugar de la enfermedad, no aporta una solución. Todo fue contraproducente. Nunca hubo posibilidad de ganar nada. Todo era puro bombo. Trump podía fingir que estaba haciendo algo, y ahora finge que ha conseguido algo, pero no hizo nada y no ganó nada. Los problemas que dice querer solucionar, en realidad, están empeorando. Bueno, mencionaste que esto era erróneo, porque los aranceles recíprocos, las cifras no me quedaron del todo claras. ¿Esto se basaba únicamente en los desequilibrios comerciales, o cómo lo calculó él? Sí, en realidad no estaba correspondiendo en el sentido legal ni literal de la palabra. Solo miraba los déficits comerciales y asumía que esos déficits eran el resultado de aranceles inexistentes, y luego basaba la tasa del supuesto arancel en el tamaño del déficit en relación con el comercio total. Así que todo era un completo disparate, y el mundo lo sabía. Por eso nadie negoció, por eso nadie hizo nada. Todo era un montón de tonterías. Quiero decir, el único acuerdo comercial que realmente teníamos era el del Reino Unido. Y ni siquiera es un acuerdo, porque en realidad no llegamos a ningún consenso. Y cualquier cosa sobre la que hablamos de llegar potencialmente a un acuerdo es insignificante, porque ni siquiera teníamos un déficit comercial con el Reino Unido. De hecho, el año pasado tuvimos un superávit con ellos. Así que ni siquiera forman parte del problema. Entonces, ¿por qué estamos siquiera negociando con ellos? Todo es parte del espectáculo de Trump. Eso es todo. Todo se trata de la forma por encima del fondo. No importa, incluso si pierdes, solo finge que ganaste. Y en eso Trump es un maestro. Y no es que solo esté criticando a Trump. Quiero decir, voté por él la primera vez. Voté por él esta vez también, pero no contó porque vivo en Puerto Rico. Pero recomendé a mi audiencia del podcast que votara por Trump. Así que no es que tenga el síndrome de odio a Trump. Pero ya sabes, tampoco estoy tan lavado de cerebro como para pensar que camina sobre el agua. La gente dice que es un maestro negociador. No lo sé. No sé si es un buen negociador o no. Quiero decir, sé que escribió ese libro, o que tuvo un escritor fantasma que lo escribió, El arte de la negociación.
Pero si eso significa que es un gran negociador, no tengo ni idea. Pero sé que es un gran promotor. Es un gran vendedor. Eso sí se lo reconozco, ¿verdad? Quiero decir, ganó la Casa Blanca 2 veces, ¿no? Así que se vendió al país a sí mismo como el producto. Así que hizo un gran trabajo. Y ya sabes, mira, es un showman. Tuvo The Apprentice, tuvo sus hoteles, sus campos de golf, algunos de sus otros negocios. Todo gira en torno a la marca, ¿verdad? Él hace marca, ¿no? La marca Trump. Pone el Grand Trump en todo, ¿verdad? Es branding. Y está haciendo lo mismo como presidente. Es lo que sabe hacer. Así que todo lo que hace es lo más grande y lo mejor. Por ejemplo, cuando Trump tenía una empresa de filetes, decía, estos son Trump Steaks, son los mejores filetes de la historia del mundo. Quiero decir, ¿eran realmente tan buenos los Trump Steaks? Probablemente no. Pero así es como se lo vendió a ellos. Así es como vende su presidencia. Es el más grande, es el mejor. Todo lo que hace es lo más grande, es lo mejor. Ya sabes, ese es Trump. Y ya sabes, no voy a fingir lo contrario, como hacen tantas otras personas en el Partido Republicano, que solo buscan excusas sobre esta gran victoria comercial, sobre cómo está jugando al ajedrez en 3D, y es el maestro negociador. Sí, no ha negociado nada. Todo esto es Trump. Oh, es excelente en el arte de la marca. Hubo algo similar con Yemen. Bombardearon Yemen un poco, y cuando no funcionó, se retiró y proclamó la victoria. Pero funciona. No se puede negar su habilidad para el marketing. Pero tenía curiosidad. ¿Cuáles son las lecciones para China? ¿Se logró algo? Porque se ha argumentado que ahora China sabe que tiene que ser un poco más cautelosa porque Trump puede volver a imponer los aranceles. Otros sugieren que China solo aprendió a redirigir sus exportaciones para ser menos vulnerable en el futuro. Algunos sostienen que China simplemente aprendió la importante lección de no dejarse engañar por el farol y mantenerse firme. ¿Cuáles crees que son las consecuencias? ¿Cómo ha cambiado esto la relación entre Estados Unidos y China? Bueno, quiero decir, creo que obviamente es más antagónico. Y no creo que a China le guste que se les describa como nuestros enemigos. Todo el mundo que habla de China dice que son el enemigo, que son los malos. Tenemos que vencer a China. Tenemos que unir al mundo contra China. Quiero decir, obviamente a los chinos no les gusta esto, especialmente considerando la cantidad de dinero que nos prestan y la cantidad de bienes que nos suministran. Quiero decir, son nuestro mayor proveedor y nuestro mayor prestamista. Y el hecho de que los consideremos nuestro enemigo probablemente no les siente muy bien. Así que creo que entre bastidores están intentando salir de esta mala situación. No quieres ser el mayor prestamista y el mayor proveedor de un país que te considera un enemigo. Así que creo que van a intentar desarrollar clientes alternativos a los que vender y a los que prestar. Van a mantener menos dólares. Van a comprar menos bonos del tesoro y menos valores respaldados por hipotecas. Van a comerciar más con Europa, el sudeste asiático y América Latina. Ojalá consuman más ellos mismos. Así exportarán menos y serán sus propios ciudadanos quienes compren más, lo cual será estupendo para ellos. Así que creo que tenemos mucho que perder, porque China ha sido un gran apoyo en el que hemos confiado para apuntalar nuestra economía. Nos han permitido vivir por encima de nuestras posibilidades, y eso ha sido en su perjuicio. Nosotros nos hemos beneficiado de ello. Así que Trump lo ve al revés. Hemos sido nosotros quienes les hemos estado fastidiando, no al contrario. Pero en cuanto a las negociaciones, ya sabes, China consiguió lo que quería. Trump impuso estos 145 aranceles y básicamente dijo que estarían ahí para siempre, y punto. Si quieres algo diferente, será mejor que vengas suplicando y beses mi trasero, y que hagas estas grandes concesiones, lo que fuera que Trump quisiera, quién sabe. Porque China realmente no tiene aranceles altos. Pero los chinos dijeron que no iban a negociar con nosotros, que no iban a ceder ante nuestra presión,
que simplemente iban a imponer sus propios aranceles sobre nosotros. Y entonces Trump básicamente retiró sus aranceles, que era exactamente lo que los chinos querían. Y entonces los chinos retiraron los suyos. Y Trump perdió. Es decir, China ganó. Ahora, ¿estamos negociando? Quizá. Pero podríamos haber negociado con China antes de imponer los aranceles. Quiero decir, China no cedió en nada, no conseguimos nada. Simplemente eliminamos los aranceles, porque ellos querían que se eliminaran. Pero de nuevo, los aranceles ni siquiera estaban sobre China. Fueron una molestia para las empresas chinas, pero los aranceles los pagaban los estadounidenses. Ya sabes, los aranceles chinos eran para los chinos. Es decir, Trump solo puede gravar a los estadounidenses, y los aranceles son un impuesto indirecto que pagan los consumidores cuando compran productos sujetos al arancel. El arancel real lo paga el importador, que es una empresa estadounidense. Ahora bien, si importas directamente, si decides entrar en una página china y pedir un producto para que te lo envíen directamente, a la llegada del paquete a la aduana, le añaden el arancel y tienes que pagarlo tú. Los chinos no lo pagan. Los aranceles los pagan los estadounidenses. Así que siempre ha sido una mentira. Lo señalé durante la campaña cuando Trump hablaba del servicio de ingresos externo. No existe ningún ingreso externo. Todos los ingresos son internos, y los aranceles no son una excepción. Ahora bien, puedes evitar el arancel si no compras el producto importado. Así que no tienes que pagar el arancel si no compras el producto. Pero eso significa que te quedas sin el producto que querías. O quizá compras una alternativa en Estados Unidos, que es mucho más cara. Así que no pagas el arancel, pero terminas pagando más dinero por el producto, porque tuviste que comprar la versión estadounidense más cara. No pudiste comprar la versión china barata que querías. Pero de cualquier manera, ya sea que compres la importación y pagues el arancel, o compres el producto nacional y pagues un precio más alto, todo el coste recae sobre los estadounidenses. Y los estadounidenses que más sienten el impacto son la clase media y los pobres. Precisamente las personas a las que Trump dice defender son las mismas a las que más está perjudicando con los aranceles. Estoy muy de acuerdo contigo en que este antagonismo es también un efecto muy negativo de toda la situación. Estados Unidos y China son realmente las dos grandes economías actualmente, que podrían participar en un comercio mucho más beneficioso para ambos. Y de hecho, si quieres estabilidad en los mercados internacionales, quieres ver a estadounidenses y chinos alcanzando algún tipo de relación cómoda. Pero, ¿hacia dónde quiere ir Estados Unidos o la administración Trump con respecto al dólar? Porque la idea principal siempre ha sido que quieren un dólar fuerte, lo cual es beneficioso cuando tienes la moneda de referencia mundial. Por otro lado, siempre existe el argumento de que hay un incentivo para tener un dólar más débil, para fomentar exportaciones más competitivas y encarecer las importaciones. ¿Hacia dónde intentan ir aquí? ¿Quieren un dólar más fuerte o uno más débil? ¿O quieren ambas cosas, pero por supuesto, no se pueden tener las dos. La razón por la que nuestros déficits comerciales son tan grandes es porque el dólar está muy sobrevalorado. Así que la única manera real de reducir significativamente el déficit comercial es tener un dólar mucho más débil. Eso lo conseguiría. Eso haría que las importaciones fueran tan caras que los estadounidenses no podrían permitírselas, y así las importaciones bajarían, y haría que nuestros productos fueran mucho más baratos, lo que sea que tengamos, y por tanto exportaríamos más. Así que un dólar más sería la solución. Pero, por supuesto, un dólar más débil significa una inflación mucho más alta en Estados Unidos. Significa tasas de interés mucho más altas en Estados Unidos. Por eso no quieren un dólar débil. Y de hecho, tenemos que pedir prestado tanto dinero al resto del mundo. Si fuéramos sinceros con el resto del mundo,
y dijéramos que tenemos una política de dólar débil, no podríamos pedir prestado porque nadie nos prestaría, ya que les devolveríamos el dinero en dólares más débiles. Así que, para poder pedir dinero prestado al mundo, tenemos que tener una política de dólar fuerte. Eso nos permite comprar muchos bienes. Y luego tienes a Donald Trump criticando a la Reserva Federal, exigiendo que Powell baje los tipos de interés. Bueno, ¿qué pasaría con el dólar si Powell baja los tipos? El dólar va a bajar. Bajar los tipos es una política de dólar débil. Un dólar fuerte requeriría tipos altos. Así que está constantemente diciendo una cosa y luego la contraria. De hecho, estaba escuchando a Scott Bessent, que fue entrevistado, y casi en la misma frase dijo que tenemos una política de dólar fuerte, pero luego criticó a otros países por fortalecer el dólar, diciendo que hacen trampas al infravalorar sus monedas. Así que dice que quiere que las monedas extranjeras suban, pero también quiere un dólar fuerte. Pero un dólar fuerte significa que las monedas extranjeras bajan. Así que es como si quisieran tenerlo todo, pero en realidad es un montón de tonterías porque solo hablan. No quieren abordar el elefante en la habitación, la verdadera fuente del problema, que es que gastamos demasiado y ahorramos poco. Pedimos prestado y consumimos en exceso, y producimos poco. Y eso se debe a que tenemos un gobierno federal sobredimensionado y unos tipos de interés artificialmente bajos. Necesitamos recortes masivos en el gasto público y tipos de interés más altos. Pero no vamos a conseguirlo, porque eso no es popular políticamente. No se puede recortar nada, porque las personas que reciben el beneficio se enfadarán si lo pierden. Y los políticos solo quieren ser reelegidos, así que no están dispuestos a enfadar a ningún votante. Además, muchos votantes tienen muchas deudas, incluido el propio gobierno. Así que todos quieren tipos de interés bajos. Todos quieren precisamente aquello que es la fuente de todos nuestros problemas. La gente se queja de la inflación, se queja de la economía, pero la razón por la que tenemos toda esta inflación, la razón por la que la economía es tan débil, es porque los políticos están dando al público exactamente lo que quiere. Bueno, hace unos 20 años, cuando estábamos a punto de entrar en la crisis inmobiliaria y la crisis financiera global, recuerdo que salías bastante en las noticias argumentando que nos dirigíamos hacia una crisis inmobiliaria. Y todo el mundo decía, ya sabes que estabas loco, que era tan sólido como el oro. Y planteabas un argumento similar, que gastamos demasiado y nos endeudamos demasiado, y que esa es la fuente de los problemas. Pero claro, en aquel momento, no recuerdo cuál era la deuda. Eran 7 u 8 billones de dólares. Pero ahora, por supuesto, la deuda de Estados Unidos está casi llegando a los 37 billones. Probablemente sea más alta. Ya ni siquiera lo controlan porque hemos superado el techo de deuda. Así que, ¿quién demonios sabe en cuánto está ahora? Podrían ser 38 billones de dólares. Quiero decir, ya ni siquiera tenemos una cifra precisa. Pero ¿cree que estamos entrando en otra crisis ahora? Y si es así, ¿qué espera? ¿Esto se desarrollará como una crisis bancaria o será una crisis de divisas? ¿Cómo interpreta la situación? Creo que vamos a tener una crisis del dólar y una crisis de deuda soberana. Quiero decir, así es como va a terminar esto. Vamos a seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades hasta que ya no podamos hacerlo más. Vamos a seguir endeudándonos hasta que los prestamistas dejen de prestarnos. Y creo que ya estamos, ya sabes, en ese camino. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda, verdad, en desdolarizarse completamente, en cortar de alguna manera este salvavidas que tenemos? No lo sé. Pero quiero decir, el proceso ya ha comenzado. Y en algún momento el ritmo va a acelerarse. Ya sabes, ¿cómo era quien dijo, cómo te arruinaste? Bueno, primero despacio y luego de repente. Eso lo dijo Mark Twain. Pero ya sabes, ya estamos en quiebra.
Es solo cuestión de reconocerlo. Creo que va a ser lento, y luego será rápido, pero exactamente cuándo pasa de lento a rápido es una incógnita. Así que estás hablando de un impago entonces. ¿Será un impago honesto o simplemente imprimirán mucho dinero nuevo? Una cosa u otra. Quiero decir, esas son las únicas dos opciones. El reembolso legítimo ni siquiera es una opción. Así que, se puede extraer de cells now. La pregunta es, ¿cuán es incomplete? Tu reemponente es simplemente pab. Honestly and just not pay, or do a honest restructuring where O hacer una reestructuración honesta, en la que digamos a la gente, vale, sabes, tienes un bono del tesoro a un año, que paga un 4%. Vamos a convertirlo en un bono del tesoro a 30 o 50 años. Así que recuperarás tu dinero, pero será dentro de 30 años, no cuando pensabas. Ah, y por cierto, vamos a reducir el cupón del 4% al 1%. Así que sí, recuperarás tu dinero si vives lo suficiente. Pero si necesitas tu dinero ahora mismo, puedes vender ese bono y quizá consigas $0,10 por cada dólar que pagaste. Como un impago. Una reestructuración es básicamente un impago. La otra opción que podríamos hacer es simplemente imprimir un montón de dinero y decir, ¿cuánto te debemos? Aquí tienes. and say, oh, how much do we owe you? Oh, here you go. Here you go. Let me, a trillion here, a trillion there. Aquí lo tienes. Crank it all. Un billón por aquí, un billón por allá. And so everybody gets Simplemente siguen imprimiendo dinero. Así que todo el mundo cobra, pero cobra en un dinero que no compra nada. Y eso es peor que el impago. Así que o inflas o incumples. Esas son las dos opciones. De cualquier manera estás perdido si le has prestado dinero al gobierno de Estados Unidos. Por eso yo no le presto dinero al gobierno de Estados Unidos. Compro oro, compro plata, compro acciones, compro cosas reales. Tengo bienes inmuebles. No tengo una cartera de bonos. No tengo bonos del gobierno. No tengo bonos corporativos. Porque sé que voy a perder. Solo es cuestión de cómo voy a perder. Pero el hecho de que voy a perder es una certeza absoluta. the fact that I'm going to lose is a foregone a certainty. But could I guess Pero the supongo, question that ¿podría un falls impago parcial tomar la forma de sanciones? thinking about Estoy what pensando was en lo que se hizo con los done to the rusos, Russians cuando when se they confiscaron sus fondos soberanos. seized Y al menos en Europa, personas como Macron argumentaban, si simplemente nos apropiamos de los beneficios de estos activos, entonces no es un robo, sigue estando dentro de los límites de la ley. boundaries of ¿Ves posible que algo así se haga también con China? O something like this possibly being done to China as well, or? Well, that's one of the reasons that the Chinese should be getting rid of. Bueno, esa es una de las razones por las que los chinos deberían deshacerse de nuestros bonos del tesoro y de nuestros valores respaldados por hipotecas lo más rápido posible, porque son nuestros enemigos. Así que, ¿por qué no incumplir, verdad? Nuestro enemigo posee toda esta deuda. ¿Por qué deberíamos pagarla? ¿Por qué no simplemente dejamos de pagarla? Así que sí, quiero decir, si yo estuviera en la posición de China, me desharía de tantas obligaciones en dólares estadounidenses como pudiera, porque es una vulnerabilidad que existe. Son vulnerables. Su talón de Aquiles es que les debemos tanto dinero. Así que tienen que cambiar eso. Es bastante obvio. Change that. It's pretty obvious. So yeah, my final question is just Así que sí, mi última pregunta es simplemente, dado que nos dirigimos hacia una crisis, ¿hacia dónde va el dinero inteligente? ¿Te inclinas por el oro, la plata, o no eres muy optimista respecto a las criptomonedas? Sé que mucha gente ve las criptomonedas como la solución, que pueden ser un instrumento contra todos los bancos centrales. ¿Cómo lo ves tú? the central banks. How do you see this? The people who see crypto as a solution have a lot of Las personas que ven las criptomonedas como una solución tienen muchas criptomonedas que quieren venderte. Por eso es una solución. Si posees un montón de criptomonedas, resuelven todos los problemas porque quieres que la gente compre lo que tú quieres vender. Pero las personas que compran Bitcoin o cualquiera de estos otros tokens van a perder dinero. Incluso si el precio sube, seguirás perdiendo dinero porque probablemente no vas a vender. Porque ese es el mantra, nunca vendas. ¿Por qué te dicen que nunca vendas? Porque no quieren que el precio baje. Así que tienes que comprarlo y luego nunca venderlo. Bueno, ¿de qué demonios sirve entonces? Cuando lo necesites y tengas que venderlo, no valdrá mucho, o quizá no valga nada en absoluto. maybe it won't be worth anything at all.
So don't buy, Bitcoin or any of this stuff. Así que no compréis Bitcoin ni ninguna de esas cosas. Si no tenéis confianza en el dólar, el euro, la libra o el yen, comprad dinero real, no dinero falso de Internet. Comprad oro, comprad plata. Tengo una empresa, Shift Gold. Ellos os ayudarán a comprar todo el oro y la plata que necesitéis, os darán un gran precio y os lo enviarán rápidamente. No intentamos inflar mucho el precio ni engañaros para que compréis algún set de colección o alguna tontería, como hacen muchas otras empresas de oro que intentan meter a sus clientes en productos de alto margen. Yo no vendo productos de alto margen porque no creo que la gente deba comprarlos. Y además, simplemente invertid en negocios reales. Intento mantenerme alejado del dólar porque no quiero que la inflación me arruine. I don't want to get wiped out to inflation. So my foreign stocks are crushing it this year. Así que mis acciones extranjeras lo están haciendo fenomenal este año. Europa, el sudeste asiático, Sudamérica, unos rendimientos tremendos en lo que va de año. Creo que la era de la superioridad de Estados Unidos ha terminado y que las acciones estadounidenses van a seguir rindiendo por debajo del resto del mundo durante años, quizá décadas. Así que creo que estás llegando pronto a esta nueva tendencia. Durante un tiempo, Estados Unidos era la única opción. Ese juego se ha acabado. Ahora tienes que invertir en el extranjero. Tengo muchas estrategias en Euro-Pacific Asset Management. Tengo fondos de inversión. Tengo cuentas gestionadas de forma individual. ¿A dónde va el dinero inteligente? Creo que viene hacia mí. Creo que está invirtiendo en mi estrategia. Puedes hacerlo tú mismo o puedes contratarme para que lo haga por ti. You can do it yourself, or you can hire me to do it for you. But I think my team is Pero creo que mi equipo está especialmente bien posicionado para hacer esto. Quiero decir, conocemos las empresas que mejor lo harán en un mundo donde el dólar ya no es el rey, donde hemos superado esa relación. Hay que saber qué empresas poseer, porque va a haber ganadores y perdedores a medida que se reordene toda la jerarquía global. Así que, si estás posicionado para beneficiarte de los ganadores y no sufrir con los perdedores, creo que vas a obtener unos rendimientos de inversión increíbles. Y creo que es lo que estamos en posición de ofrecer en Euro-Pacific Asset Management, que es mi empresa. Así que la gente puede hablar con los representantes allí sobre cómo funcionarían nuestras estrategias en su cartera. about how our strategies would work in your portfolio. So for people who want Entonces, para las personas que quieran ponerse en contacto contigo y con tu equipo, es europa.com, ¿verdad? Sí. Yeah, we're Shift Gold. Just go to Shift Gold. You want to buy O Shift Gold. Simplemente ve a Shift Gold si quieres comprar oro y plata. Pero si tienes una cartera que te gustaría que yo gestionara, llama a mi empresa de gestión de activos. O si prefieres hacerlo tú mismo, mis fondos de inversión. Puedes informarte sobre ellos. Puedes comprarlos todos sin comisión de entrada. Tengo 5 fondos de inversión que creo que lo harán extremadamente bien durante los tiempos económicos tan difíciles que se avecinan en Estados Unidos. times that lie ahead in the U.S. Okay, as always, Como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. Es un gran placer. Gracias. thank you. De acuerdo. Adiós.